Hola y bienvenidos a Sanatorium Podcast. En donde vamos a hablar de lo sobrenatural, paranormal y espiritualidad. Yo soy Brenda. Y yo, Rosalba. Bueno, la vez pasada hablamos sobre la muerte. Sí, en eso estamos. Sí. Que bueno, la muerte no es tan mal, ¿verdad? Ese es el efecto de sonido. Pero la muerte, llegamos a la conclusión que no hay que tenerle miedo, al contrario, hay que celebrar la vida de uno y ayudar a que nuestros seres queridos crucen en paz. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de otro tema similar, que Otros son fantasmas. las casas embrujadas. Sí. Las casas embrujadas. ¿Qué es lo que está en una casa embrujada? ¿Están los fantasmas? ¿Está qué es? ¿Por qué está embrujada? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué pasan tantas tragedias? ¿Quién es quién en una casa embrujada? Sí, vamos a hablar de la estructura, se puede decir, de una casa embrujada, ¿verdad? ¿Qué son los síntomas? ¿Por qué? ¿Cómo se hace una casa embrujada? ¿De dónde viene? Y lo más importante, ¿cómo se arregla? ¿Cómo te sales de una casa embrujada? O cómo la limpias o la sanas para tú vivir ahí en paz, porque hay mucha gente que vive en casas embrujadas. Sí. O son dueñas de casas embrujadas. Sí, pues sí. Y ahora, aquí me surgen dos preguntas. Una, cuando tú ves en una casa embrujada, si te cambias de casa, ¿los fantasmas te siguen? Bueno, eso depende del fantasma. Si es un fantasma que vino con la casa embrujada, a lo mejor no te sigue. Si es un fantasma que se te pega a ti por alguna razón, vibra contigo, o tú ya lo traías, bueno, pues entonces sí se va contigo. Las casas embrujadas, bueno, por definición, ¿verdad? Porque Sí. pues hay un rango muy grande de casas embrujadas. Es una casa donde hay espíritus chocarreros, ¿verdad? Donde pasan cosas paranormales, donde ven fantasmas, donde se escuchan voces, se oyen pasos, hay poltergeists, no sé cómo se diga en español, que son los entes que mueven cosas, se abren puertas o se abren ventanas o avientan cosas. Eso es una casa embrujada. Entonces, de ahí hay muchos niveles a una casa embrujada, cómo se empezó, por qué se empezó, y luego todas las capas de cosas paranormales que hacen una casa embrujada. Entonces, por ejemplo, hay categorías por, por el tipo de cosas negativas, de energía negativa que existe, o es porque hay casas que apenas están empezando y van a ir aumentando. Esa es cuestión de tiempo, como por ejemplo, esta es una casa embrujada que está en kindergarten. Y esta es una casa que lleva a la universidad, por ejemplo, ¿verdad? Digo, por ponerlo en perspectiva. ¿Todas las casas van a ir así o es qué carga negativa está ahí? Sí. Bueno, la casa embrujada tradicional es una casa casi siempre antigua, ¿verdad? Que fue construida hace mucho tiempo, ¿verdad? En una casa embrujada, lo que hace una casa embrujada no es que es un fantasma, ¿verdad? No, es que son muchos. Y eso es algo que la gente no entiende, ¿verdad? Hay una misconcepción, pues, Malentendimiento. malentendimiento de lo que es, por qué es o qué es una casa embrujada. Una casa embrujada no es porque hay un ente o un fantasma, es porque hay muchos. Entonces hemos visto, ¿verdad?, muchos programas en donde entra un equipo de expertos, según ellos, y empiezan a hablar con entes que están en esa casa. ¿Qué pasa cuando haces eso? Bueno, pues es que casi siempre confunden a las voces, ¿verdad? Habla uno y luego habla otro y luego te avienta un libro uno y luego oyes pasos arriba y piensan que es un ente, ¿verdad?, que está causando todo ese movimiento, esa experiencia. Una casa embrujada tiene a muchos entes, por eso es una casa embrujada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en una casa embrujada? ¿Por qué está embrujada?
Bueno, lo principal es que hay un ente, o sea, hay una entidad paranormal muy negativa. Entonces esa entidad es como si fuera un black hole, o sea, Un hoyo negro. es un hoyo negro que está chupando todos esos otros entes alrededor de él, de toda esa negatividad. Entonces casi siempre hay un demonio, que es lo que se le llama una entidad así muy negativa. Hay un demonio que es el que ha causado todo ese trauma y toda esa negatividad y a los otros fantasmas que no los deja cruzar. Entonces, ¿qué pasa? Que empieza a colectar, ¿verdad? A otros entes, a otros fantasmas, a gente que se matan y se suicidan y matan a sus familiares y luego se matan ellos. Esa es una colección. Ahora, ¿por qué se metió ese demonio a esa casa? Bueno, pues ya depende de la historia de la casa, por eso es más común que las casas embrujadas sean casas antiguas, ¿verdad? Porque depende de la historia de la casa. Si en una casa pasó algo muy traumático, ¿verdad? Casi siempre es alguien, ¿verdad? Mata a su familia y luego se matan ellos. Es casi siempre el caso. Hay algún tipo de muerte traumática, ¿verdad? La mamá mata a sus hijos, ¿verdad? Los ahoga en la bañera. O alguien hace brujería, ¿verdad? Alguien practica el satanismo, le reza a Satanás, o hace rituales de brujería o de también satánicos. Entonces empieza a llamarle a esas Hacer el entidades, hoyo negro, que es el que dices. sí, a llamar a ese demonio, ¿verdad? Que viven de esa energía, que de eso comen. Ya que ese demonio está ahí depositado en esa casa, pues empieza a llamarle a sus amigos, ¿verdad? Sí. Oigan, aquí está muy bien, ¿verdad? Muy relax. Sí. Empieza a llamar a todos sus amigos y luego persona que se muera en esa casa, persona que no va a cruzar. Porque ¿qué pasa? Esos entes negativos es casi, o sea, literalmente se te abre la puerta del cielo y se te ponen enfrente y te dicen aquí no pasas. Entonces, ¿qué pasa? Te quedas atrapado. Te quedas en sufrimiento y eso es lo que quieren, esa energía, Uh-huh. ese Entonces, sufrimiento y viven sí, de eso. inclusive a un muerto vas a seguir sufriendo. Imagínate qué feo. Qué feo. Que tú piensas, no, pues me muero y soy libre, ¿no? Si estás embrujado y te mueres, no vas a ser libre. Estás atrapado por ese ente. Entonces, en casos que hemos visto de programas que van los expertos y se meten y hablan con gente, casi siempre lo que no entienden es que hay fantasmas y luego hay un ente, que es el demonio, el que está atrapando a todos ahí. Entonces, ¿qué pasa cuando entras a una casa embrujada con micrófonos y etcétera y los grabas y se te van a empezar a acercar los fantasmas que ya vivieron ese trauma de estar atrapados por el demonio y te dicen, salte, no estés aquí, estás en peligro, salte. Y te empujan y te avientan cosas y te cierran la puerta y te dicen, salte de aquí, ¿verdad? Get out, o te están gritando así, alarma, hay algo aquí. O te dicen, ahí viene, o ten cuidado, ¿verdad? Ahí viene no sé quién. Te están avisando, te están diciendo, aquí no entres, estás en peligro, te estás arriesgando, salte. Es su manera de decirte, son fantasmas, a lo mejor nomás les sale cosas agresivas, vamos, ellos lo interpretan como agresión, pero no es el caso, te están ayudando. Si no les haces caso, entonces viene al que no quieres ya ver, porque entonces lo que ellos te están alertando sí. para que tú te vayas, no, es que no es un juego, o sea, no Sí, vas no. a ir tú, ay, quiero ver y qué se siente Sí. y Me voy a quiero ser escuchar y famoso. mira y quiero ser famoso, o sea, sí, lo voy a poner en TikTok. es en serio, sí, no se juega con esas cosas, No. así como la muerte es algo que es natural, estar enfrentándose al mar no es un juego, no es un a ver qué se siente, porque el día que lo veas, así como el refrán que yo digo, una cosa es llamar al diablo, otra cosa es verlo venir. Sí. No lo hagas, o sea, no vayas y está. Por eso los fantasmas te están alertando, sí, vete te dicen, de aquí. salte, y se puede decir que te atacan, porque ellos te están tratando de espantar, porque dicen, tú no debes estar aquí, estás en peligro. Entonces, bueno, ya que no le hacen caso, ellos
los casos que hemos visto, ¿verdad? De expertos que se meten a casas embrujadas, esperan que el demonio les hable. O sea, el demonio no se va a hacer presente, no se va a introducir y decir, hola, soy fulanita de tal. No, porque ellos apenas, tú reconociendo que hay un demonio ahí, saben que ellos están arriesgando, porque entonces sabes que hay uno ahí, te vas a querer deshacer de él. Entonces, al contrario, ellos están trabajando cuando donde no los ves, ellos no se van a hacer presentes, no se van a introducir, no te van a decir tu nombre, por lo menos. Los que se van a comunicar contigo son los fantasmas que necesitan ayuda. Entonces, o te dicen salte fuera, o te dicen ayúdame, ¿verdad? Porque están atorados en esa situación. Entonces, y en muchos casos, ¿verdad? No nomás de casas embrujadas, de edificios embrujados, ¿verdad? Hay escuelas que están embrujadas. He visto en una serie en Amazon Prime de una escuela que está embrujada. Entonces veían a una señora y a un niño, ¿verdad? Que están atrapados. Pero luego ellos pensaban que esa señora y ese niño los estaban atacando. Pero no es el caso, es que hay algo ahí peligroso. Y ellos te están alertando, hay algo aquí, salte, por favor. No haces caso y te empiezan a forzar, salte, te quieren sacar. Ya cuando no hacen caso, pues les sale el verdadero malo, ¿verdad? Que no quieres ver, porque sí te afecta. O sea, no estás poniendo nomás a tu vida en riesgo, estás poniendo a tu alma en riesgo. Porque si tú te mueres en esa situación o te mueres con ese ente pegado, ahí te quedas. No vas a cruzar hasta que alguien así como yo venga y te saque de ese pozo. Que no, hay muchas como tú, o sea, ya lo hemos visto, o sea, no, hay poca gente que te puede verdaderamente sacar de una posesión, que es lo que se le llama una posesión, ¿verdad? Estás atado, atrapado por un ente. Negativa, una fuerza negativa, vamos a decirlo así, que ya cada quien le pone el nombre que le quiera poner. Sí. ¿Verdad? O sea, creo que es infestación, yo creo, y luego posesión, y diferentes niveles. Hay diferentes, pero... Eso ya sería tema de otro día. Sí, pero no te quieres meter ahí, ¿no? No vas a ir a jugar ni a ir a ver qué se siente o esas cosas. Sí. Es una cosa de tomarse en serio. Uh-huh. Cuando una familia, por ejemplo, que es un caso que yo supe, allí en esa casa el papá había matado a la familia y luego se había matado él mismo. Se muda una familia ahí y empiezan los niños a pelear, empieza el papá a ponerse agresivo. Esa fuerza negativa influye en las emociones de la familia, o sea, puede perjudicarlo de esa forma. Claro que sí. Es muy común que una familia haber vivido algo y muerto de esa manera en una casa, otra familia se muda a esa casa y vive exactamente lo mismo. O sea, porque ya se está haciendo un ciclo negativo en esa casa. Porque a lo mejor esa familia ya venía mal, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pues tuvo su fin trágico en esa casa, ¿verdad? O en muchos casos hay un ente, ese ente, esa entidad, ese demonio, te empieza a poseer. Entonces, y casi siempre empieza con el papá. El papá se vuelve agresivo, me imagino porque es la fuerza de la casa, ¿verdad? Es más fuerte un papá que cabeza de familia, sí. El papá se empieza a deprimir, empieza a dormir mucho, se empieza a poner agresivo, o no duerme, sí. Empieza a poner agresivo, empieza a tomar, empieza a hablar con personas que no están ahí, empieza a decirle, no, es que no sé quién me dijo que hiciera esto, ¿verdad? O sea, mandado, controlado por algo, sí. Paranormal, vamos a decir. Paranormal. Sí. Empieza a colectar cuchillos o pistolas, o se empieza a obsesionar con una pistola, lo encuentras y nomás está viendo hacia la nada, o sea, se empieza a desconectar. Entonces, eso ya es una posesión. Entonces, sí, en muchos casos, es muy raro que una familia se mude a una casa y luego de repente nomás se mate. Es porque hay algo ahí que los está poseyendo. Y que dominando, como quien dice, mentalmente los está dominando. Sí, porque metiéndote ahí, no nomás lo estás sintiendo. Esos demonios te empiezan a hablar al oído. En el oído, se te empiezan a meter a los sueños, te empiezan a afectar tu estado de ánimo, cómo piensas, qué piensas, o sea, sí te afecta, sobre todo
si tú no eres alguien que eres espiritual. De fe, te encomiendas a Dios. Sí, y no, vamos, si no entiendes ese mundo, eres más susceptible a ese mundo, porque no sabes qué está pasando. Tú dices, bueno, a lo mejor tengo depresión, o no sé, mi papá era bipolar, a lo mejor yo también. Entonces, esas familias sí lo tienen ese otro fin trágico. Y se vuelve ahí, o sea, se vuelve un ciclo vicioso de muertes trágicas en esa casa. Y esas son las casas embrujadas. Entonces, no es nomás... sí, una casa embrujada, qué divertido, voy a ir a documentar, ¿verdad? No, estás poniendo a tú y a tu familia en riesgo, porque aún tus familiares van a sentir el efecto de ese ente, o esa entidad, o esa vibración. O sea, van en serio, van y pueden ir en contra de la familia también. Sí. O sea, pueden ir, te los llevas pegados o lo que sea, y pues afectan a toda la familia, vamos a decirlo. Es una fuerza negativa. Es una fuerza, sí. Y inclusive tú metiéndote a una casa, a lo mejor esa casa fue abandonada, ¿verdad? Entonces ya no tiene personas que viven ahí. A lo mejor ese ente dice, no, pues aquí ya no hay donde comer, se te pega a ti, porque tú fuiste a meterte en la casa a documentar o a ver lo que sea, se te pega a ti, te lo traes a la casa y ahora ya, o sea, ya le diste otro... No, pues sí, te lo llevaste a donde hay comida, o sea, pues sí. Imagínate. Entonces a ti te empieza la vida, ¿verdad? Bien difícil. ¿Por qué será? Entonces no es de meterte en esas situaciones. Si uno piensa que vive en una casa embrujada o conoce a alguien que está en una casa embrujada, puede contactar a gente como nosotros o a nosotros mismos y podemos nosotros desde la comodidad de nuestra casa podemos ayudarlos y decir, ok, ¿qué está pasando aquí? Con la pura dirección de la casa se puede hacer una limpieza. ¿Qué es una limpieza? Bueno, pues no es nomás un exorcismo, ¿verdad? Porque aquí ahorita se conocen mucho los exorcismos, que es en donde uno remueve a los demonios o a los entes negativos. Lo que yo hago no es una removida, cruzo a esos entes. Entonces, así como un fantasma se puede cruzar al otro lado, esos entes también están, se puede decir, perdidos en ego, ¿verdad? En enojo, en tristeza, algo les pasó. También están en un momento difícil de su vida. También se pueden cruzar y regresar a Dios, ¿verdad? Al cielo. Entonces es lo que yo hago. Entonces no es nomás deshacerte del demonio, es ayudarlos a ese mismo demonio a que tengan una mejor vida, ¿verdad? Porque no está correcto que estén en eso, o sea, ¿por qué están así? Entonces es buscar ayuda, porque las casas embrujadas es muy difícil hacerles limpiezas de alguna otra manera. Si metes a un padre, a lo mejor, a veces inclusive los enojas, se enojan y los alteras porque no se están deshaciendo de ellos, solos les están... Les han ido a picar la cresta. Sí, solo les van a picar la costilla, o sea, sí. O les echan humo o aceite, ¿verdad? Según esto, no sé, con algo, ¿verdad? Aceite para limpiar. Y que barre con sal y trapea con agua bendita y todas esas cosas, que eso es lo que tú comentabas. Sí, pues son como los zancudos, o sea, puedes echar repelente o el fogger ese que compras en Walmart y lo echas. Y sí, ayuda temporalmente a que se espanten un poco los zancudos, pero luego regresan. O sea, no es una manera así final de arreglar las cosas. Es nomás como ponerle un curita, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahí siguen fastidiando. Y te están afectando, quieras o no, te afecta. Te afecta en tu vida, tu estado de ánimo, tus pensamientos, tu suerte, tus relaciones con otra gente, sí te está afectando. Y algo que has visto es que la gente, cuando tiene energías negativas en sus casas, también hasta los niños, o sea, son afectados, empiezan a no dormir, tener pesadillas, a tener depresión. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Cómo afecta a los niños? Bueno, síntomas, ¿verdad? De las casas embrujadas. Sí. Una es ver y oír cosas, ¿verdad? Claro. Sí. Oyes pasos, específicamente botas. Oyes pasos de niños corriendo. Esas son cosas muy comunes.
oyes voces, ¿verdad? Gente gritando, a veces oyes bebés llorando, hombres gritando, oyes ayúdame o salte de aquí, te escriben mensajes en las paredes, ves a los fantasmas, ¿verdad? Ves a los entes, esos son, ¿verdad? Eso es ver y oír. Ujú. La otra cosa es sentir, ¿verdad? Lo sientes, tienes mucho miedo, no puedes dormir la noche, sientes que alguien te está viendo, eso es lo principal. La gente siempre siente, es que siento que alguien me ve, es que alguien te está viendo. Sí. Porque cuando tú estás bien no sientes que nadie te está viendo, o sea, después de haber sentido que alguien me estaba viendo a mí por muchos años, cuando no, sientes la diferencia, Era cierto. era cierto que alguien te está viendo. Entonces eso es, sientes que alguien te está viendo, sientes mucho miedo, o sea, pánico y terror, mucha ansiedad, sientes una presión en el pecho, esa es otra. Cuando te acuestas sientes como que alguien está sentado arriba de ti, esa es otra, que creo que el mundo psicológico le llaman panic attacks, pero sí es algo que se te sienta en el pecho, te jalan los pies, te tocan el hombro, te destapan, Te ¿verdad? despiertan. Mueven cosas, abren puertas. Sí, el síntoma principal, ¿verdad? Es problemas al dormir, ¿verdad? No poderte dormir porque tienes mucho miedo, ¿verdad? Ujú. La gente siempre siente miedo, dices que no puedo dormir porque tengo mucha como que ansiedad, como que Sí, mucho pánico. sí, batallo para dormir. O duermen y se despiertan a las 3 de la mañana, Sí, específicamente a las 3 de la sí. mañana. Cuando te despiertas a las 3 de la mañana es que hay algo. Tu cuerpo te está diciendo, hay algo aquí, esto no es natural. O sea, natural, mundo físico, ¿verdad? Sí. Te despiertan a las 3 de la mañana. ¿Por qué a las 3 de la mañana? Creo que hay horas del día, ¿verdad? En donde el mundo espiritual como que se abre más al mundo físico. Y por alguna razón a las 3 de la mañana ellos tienen más contacto con este mundo. Entonces te despiertan a las 3 de la mañana. Cuando hay algo, te despiertan a las 3 de la mañana. Si es algo positivo, o sea, porque dices, bueno, a lo mejor hay un ángel, ¿verdad? Que me despierta a las 3 de la mañana, no te van a despertar a las 3 de la mañana. Nomás los entes negativos te despiertan a las 3 de la mañana. O fantasmas te despiertan a las 3 de la mañana. Entonces es un principal, ¿verdad? Esa es ¿cómo se dice? Una llamada de atención. Me despierto a las 3 de la mañana Sí, y hay algo aquí. creo que estoy embrujada. Algo me está pasando aquí. También puedes oír risas. Ha pasado mucho que oír risas y ja, 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 ja. No risas, ja, 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 qué divertido. No, risas malignas, Maligno, ¿verdad? sí. Bueno, esos son síntomas. Otra es cambio de personalidad, ¿verdad? La gente se vuelve más agresiva, los niños empiezan a ser más agresivos. Hemos visto que niños empiezan a pedir armas, ¿verdad? O dicen, no, es que mi amigo, empiezan a ver amiguitos, ¿verdad? Sí, también lo Amiguitos. anuncié. Que digo, los niños pueden tener amigos imaginarios, es posible. Sí. Pero lo sientes que no está bien. Hay algo con ese amiguito, ¿verdad? El amiguito tiene demasiados secretos, ¿verdad? No, es que no quería que te dijera, eso no está bien. Um, Quiere jugar juegos medios diferentes, o sea, raros, ¿verdad? Sí, o agresivos, o te Agresivos. aconseja cosas que no son. O Uh-huh. sea, y otra vez, volvemos a lo mismo. Cada caso es Es diferente, es diferente. muy difícil generalizar, es muy Sí, difícil decir, bueno, es que mi hijito habla con X. Bueno, a lo mejor es un amigo imaginario, puede pues sí, ser, puede ser. ¿verdad? Uh-huh. Pero tú intuyes y como mamá o como padre, sabes, dices tú, aquí hay algo, el niño no está bien o está Sí, viendo o siente miedo o no duerme, hay algo que el niño que te dice sí. no está bien, pues créelo, o sea, al menos dúdalo, Uh-huh. ¿verdad? Sí, si un niño te dice es que no puedo dormir porque alguien me recámara, bueno, a lo mejor sí lo hay. Digo, los niños son mucho más receptivos, ¿verdad? Porque no se han cerrado ese tercer ojo todavía. No han aprendido a tenerle miedo a ese tercer ojo. Entonces todavía están viendo cosas que nosotros como adultos a lo mejor no vemos. Entonces hay que hacerle caso, vamos a decir, no, te lo estás imaginando, no, no Sí, no es existe. cierto. Porque entonces les estás diciendo, no los estás validando, o sea, no les estás dando valor a lo que ellos dicen en su palabra. Sí, Entonces, si un niño empieza a tener mucho miedo en la noche, no es normal tener miedo en la noche. O sea, no es nomás tenerle miedo a la oscuridad, porque uno dice, no, es que mi niño tiene miedo a la oscuridad.
pero ¿por qué le tiene miedo a la oscuridad? O sea, como el meme ese que vi que decía, no tienes miedo a estar solo en la oscuridad, tienes miedo a no estar solo en la oscuridad. ¿Qué me está viendo ahí? Algo siento. Eso es lo que te tienes Apago miedo. el foco y ay Dios. Entonces, hay que hacerle caso a ese miedo, porque no es normal tener ese miedo y esa ansiedad en la noche. No es normal. Y que lo hemos visto, que hemos tenido el caso de adolescente o de niño que no duerme, tiene problemas y se tomaba hasta como ya normal, vamos a decirlo. Y cuando vienen aquí a la casa, como la casa está protegida, vamos a decirlo, entonces Limpia. llegan limpia, llegan y se duermen. Pero es bien notorio. La gente llega y se sienta y dices, quedan rendidos. ¿Cuánto tienes sin dormir? ¿Verdad? Y esa es una cosa que siempre les ves tú a los niños. No duermes y ya, ok, aquí. Sí. Te despiertas a las 3 de la mañana. Después a las 3 de la mañana. Entonces, eso es algo bien, bien, particular, que llegan y cuando el lugar está bien cuidado, protegido, ¡pum! Pero así, se duermen fatigados, o sea, cansados, porque el no dormir te causa obviamente estrés y tenemos problemas de muchachos con depresión que tienen que tomar pastillas. Sí, ataques de pánico. Ataques de pánico. ¿Viste el caso inclusive de una persona que estuvo internada 3 meses en un centro de rehabilitación recibiendo ya pastillas y estaba al punto de que ya me quiero saltar por una ventana? O sea, así de fuerte y de triste. Claro, los padres pues negados a que a lo recibir. mejor hay algo más. Sí, ¿verdad? Entonces, pues es que el mundo espiritual existe. No somos nada más cuerpo, somos espíritu. Y gracias a la abuelita, contacta a Brenda y la muchacha ya está dejó el medicamento, ¿verdad? Sí. Entonces va camino, claro, no es sí, no es de un día para otro. No lo va a dejar de un día para otro, sí. Guiada por un doctor, etcétera. Pero ya no lo necesita. Sí, pero hasta la cara les cambia. Lo hemos visto cuando están en sesión, cómo vienen. La postura, es cierto. Les sale una luz, o sea, se les ve así como nuestra amiga, es que cambió de un día para otro. Sí. O sea, hasta se ven otras personas, se ven así como que con mucha, no sé, con alegría de vivir, con algo, con una luz, con una, ¿verdad? Una paz, vamos a decirle finalmente, ¿no? Se ve. Y en los niños, pues, es muy notorio. Los jóvenes es muy notorio que hemos perdido, no sé, antes quizá nuestras mamás nos rezaban más o algo, nos pedían más por nosotros. Hay algo que o siempre ha existido, ¿verdad? No digo, yo no puedo tampoco doy fe de que siempre fue así, pero lo hemos visto con muchachos muy, muy, muy seguido, casos fuertes de depresión, que es algo espiritual, tienen un problema espiritual, ¿verdad? Sí, están siendo infestados. Sí, atacados. Por algo. Sí. Y te cambia el estado de ánimo, te cambia el pensamiento que tienes. Y inclusive ellos mismos dicen, es que yo no soy así, o sea, es que yo no pienso de esa manera. ¿Por qué ahora pienso así? ¿Por qué ahora tengo pensamientos suicidas? ¿Por qué estoy deprimido? O sea, porque aún la misma depresión no tiene sentido, ¿verdad? O sea, van a la terapeuta y dicen, es que no sé por qué estoy deprimida, o sea, no tiene razón. No tengo, mi vida está bien, o sea, yo estoy bien. ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué tengo ataques de pánico? ¿Por qué tengo tanta ansiedad o tanta tristeza? Sí. Bueno, pues es que hay otro mundo que existe, ¿verdad? Sí. Mucho más del mundo psicológico y el mundo médico. Sí, y del cuerpo físico, porque claro, digo, no puede ser el caso que quizás tus hormonas también necesitas, ¿verdad? Y con el doctor hacerte un chequeo, una evaluación,
un examen de sangre y que te chequen las hormonas y etcétera. Vamos, no, lo que pasa es que, como yo lo veo con lo que haces es que, ok, ese es tu cuerpo físico. Ujú. Y luego el cuerpo mental y el cuerpo espiritual. O Ujú. sea, son tres cosas que tenemos que atender. Entonces cuando tienes un problema, es un equipo de Ujú. gente. Que era lo que tú decías. Qué bueno fuera que se pudiera juntar el médico, ¿verdad? Que es una persona que bueno, te atiende tu cuerpo físico, etcétera, el que te atiende tu espiritual y el mental. O sea, que si un equipo que pudiera trabajar junto sería fabuloso. No siempre, quizá haya gente que lo pueda tener, pero no, todavía no estamos ahí tan avanzados. No, pero esa es la meta. Esa es la meta, sí. Ojalá para allá podamos ver. Hay también como todo, como en botica, hay médicos que ya reconocen que hemos Sí, están visto empezando. personas que los doctores dicen, mira, yo hasta aquí llego, yo esto es lo mío, ya es esto, ¿sabes qué? Déjame hablarle a alguien que ahora entre al otro campo, que es el espiritual. Sí. Ya hay doctores que lo reconocen. Si ya fuiste con el doctor, si ya te checó las hormonas, si ya esto, el otro, Sí, pues vamos, si estás bien, o sea, en papel tú estás sano. Y si sí, sigues con problemas, bueno, a lo dale una mejor oportunidad. hay que buscar de otro modo, ¿verdad? Que te digo, el mundo espiritual, como a mí me lo explicaron, es el 75% de lo que existe en este mundo. Jesús. O sea, que nosotros lo material, lo que vemos con nuestros ojos, es el 25%. Entonces hay mucho más allá de lo que nos imaginamos que nos está afectando a todos los días. No es de tenerle miedo, o sea, ay no, qué miedo, ahora pues me va a visitar, no sé. No, pero es buscar ayuda, o sea, vamos a aceptar que hay otro mundo y a lo mejor te está afectando a ti, tu familia, en tu casa. Entonces, bueno, ¿qué haces en una casa embrujada? Bueno, pues buscas ayuda. Buscas ayuda del experto. Así como les decía yo, así como le hablas a una señora que viene y te va a limpiar, pues le hablas a una persona así como Brenda y te va a limpiar la casa también. ¿Sí? Te hacemos limpieza. Sí, una casa en específico que quisiera que contaras es que no fue solamente la casa, era el terreno en sí. Bueno, de hecho hay dos casas Uh-huh. que te pasó y una muy cercana de la otra, caso muy cercano del otro, que era tierra donde se mataba. O Uh-huh. sea, digo, hubo revolución, hubo, no sé, se mataban indios en Estados Sí. Unidos, o sea, hubo sufrimiento y esa tierra se quedó con toda esa carga negativa, vamos a Uh-huh. decirlo. Y luego ya se hacen, viene un fraccionamiento, se hacen casas y la casa se hace sobre, Esa tierra. ¿sí? Ok. Sí. Bueno, hay que pensar que la Tierra es muy vieja. Sí, Y la Tierra es capaz de tener la energía. vibración, energía negativa y positiva también. Lo que pasa en casos, ¿verdad? En Estados Unidos, como dices, hay muchos lugares de masacres de indios, de esclavos, ¿verdad? En los tiempos pasados mataban esclavos africanos. Hay mucho guerra, sí, guerra Sufrimiento, vamos a civil, ¿verdad? decirlo. Entonces, esa tierra donde se tira sangre, que así le dicen en mi mundo espiritual, donde se tira sangre, se queda esa vibración. Entonces, ¿qué pasa? Que eso se olvida, o sea, dicen, no, pues nada pasa, ¿verdad? Aquí murió gente, ponen casas y ese terreno ya viene con una maldición, ¿verdad? Una maldición de sangre tirada. Entonces, en muchos casos, no es nomás la casa, es el terreno, El entonces tienes que terreno. tener mucho cuidado. O ya tener a alguien que conoces y decir, mira, voy a comprar este terreno, estoy pensando en, ¿verdad? Comprar ese terreno, esta casa, me la limpias, es muy fácil, ¿verdad? Sí, limpiamos el terreno. Porque es muy raro que el terreno no venga embrujado y también, o sea, la casa sí o el terreno no, o sea, no. El terreno está embrujado y la casa está embrujada, o sea, no es separado, todo es lo mismo.
Y entre más terreno, pues más cosas puedes tener, ¿verdad? Porque quién sabe qué ha pasado en la historia de la humanidad ahí en ese terreno. Entonces ya hemos visto muchas casas que cuando me dan la dirección, vamos, yo hago limpieza de casa y de terreno. Entonces, este, en donde limpio la casa, ¿verdad? Veo ciertas cosas y luego resulta que en ese terreno, ¿verdad? Hubo un sacrificio, ¿verdad? En uno de esos una bruja había matado a un niño, entonces pues era sangre tirada. Lo había sacrificado. Uh-huh. Había una persona, hacía brujería y mataba niños. Y hacía rituales. Hacía rituales. Sí. Muy fuerte. Y rituales de sangre, ¿verdad? Sí. Con niños. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa niña se quedó atrapada, para empezar. Y luego esos rituales dejan esa vibración negativa. O sea, ¿a qué le estaba pidiendo ella, esa bruja? Entonces, en otro caso, ¿verdad? Hay muchas cosas, muchos entes, ¿verdad? Paranormales, que son como que se pueden decir categorías salvajes. Uh-huh. O sea, ya son entes que viven en el bosque, ¿verdad? O viven en la naturaleza, que son muy diferentes a los entes que vemos en nuestras casas. Y esos son un poquito más agresivos, ¿verdad? Porque no son domesticados. Se podría decir, por ponerlo en palabras llanas, ¿no? Porque sí. Eso le da risa a Brenda, porque es, ¿cómo lo explico? Hay cosas difíciles de explicar. Un ente ¿Cómo domesticado? Lo pongo en palabras? Como para que se entienda. Sí, entonces es un ente domesticado y un ente no domesticado, sí. Un ente salvaje. Un ente citadino y uno de campo. Pues sí. Vamos a decir. Entonces, una casa de que limpié, dije, pues que la verdad es que la casa, tiene algunos fantasmillas, pero no está tan mal. Ya que checo el terreno, tenían mucho terreno, dije, no, pues que aquí hay algo. O sea, y tenían lo que le llamo un shapeshifter, que es un demonio que cambia de formas. Entonces lo ves o de perro o de gato, o a veces lo ves de un hombre corriendo, o lo ves de algo volando, o sea, cambia de formas. Vamos. Entonces teniendo uno de esos es muy peligroso, son muy agresivos. Y eso ya es un ente salvaje. Okay. Entonces, estando ese ente en esa tierra, pues, es peligroso estar en esa tierra, o sea, estar ahí, ¿verdad? Entonces, y luego ese ente, como es muy negativo, atrae a otros entes, ¿verdad? Entonces esa casa y la familia que estaba en esa casa estaba sufriendo de infestación. Infestación, que en este caso ya había, ya para cuando te hablaron, había 2 suicidios en esa casa y seguía la señora en este caso. Sí. Entonces... sí, tú estás hablando de otra casa. Oh, bueno. Sí, en esa casa tenía una maldición, o sea, ya muy vieja. Entonces, también hay que tener uno mucho cuidado con sus palabras. Porque cuando tú dices, no, lo maldigo o lo que sea, les estás mandando... Hay que tener cuidado con la energía. Con lo que pides por los demás. O sea, le estás mandando una vibra, ¿verdad? No es una maldición, ¿verdad? No eres bruja o algo. Pero le estás mandando una vibra a esa persona. Y esa vibra no nomás está afectando a esa persona, te está afectando a ti mismo. Sí. Que eso es algo que hemos visto. O sea, el karma es muy real. Tienes que tener mucho cuidado con lo que les deseas a los demás, porque te lo está cobrando a ti y tú eres la que está pagando sí. ¿cómo se dice? El cheque. Sí. Entonces, no hay que decir esas cosas. Bueno, pero entonces las tierras pueden venir con maldiciones. Sí, no sé, hubo pelea de terreno, ¿verdad? Vecinos. Hubo una energía negativa que recibió ese terreno, por decirlo. Entonces esa tierra se vuelve maldita y entonces pues pasan cosas muy feas, ¿verdad? En ese caso ya habían 2 personas que se habían, ¿verdad? Terminado su vida y estaban atrapadas, o sea, no es nomás que se maten, es que están ahí atrapadas todavía. Aparte estaban atrapadas, es cierto. Entonces esa es gente que tienes que limpiar la casa, limpiar el terreno y luego ayudarlos a que ellos crucen. Y esa casa y ese terreno tenía muchos entes, porque es un hoyo negro. ¿Qué es lo que dices? Que ese es un caso de una casa embrujada. Una casa embrujada, sí. Que es ¿verdad? Algo negativo, ¿verdad? Una maldición, un demonio, rituales, ¿verdad? Sangre, ¿verdad? Ahí tirada, lo que sea.
y se vuelve un hoyo negro que empieza a jalar negatividad y más y más y más. Entonces eso es lo que es una casa embrujada, ¿verdad? Es un ente negativo, alguna negatividad que cayó en esa casa, vamos a decirlo, y entonces viene más y más y más y atrapa fantasmas, vamos a decirlo, atrapa almas, las tiene y estás en el sufrimiento y entonces ya es una casa embrujada y hay que limpiarla, Sí, hay que ayudar a esa gente. Hay que ayudar a esa gente en realidad. Sí. Entonces, bueno, pues terminamos aquí. Quería decir otra cosa. El ayudar a esos entes no es irles a, ¿verdad? Como hemos visto a los expertos paranormales que van y les preguntan, ¿por qué estás aquí? O ¿quién eres? O dinos tu nombre. Eso no les ayuda, porque ellos no saben por qué están ahí. O sea, no, sí saben y no saben, ¿verdad? Es como si estuvieras dormida, ¿verdad? En un estado de sueño. Entonces, no es nomás de irles a, ¿verdad? ¿Cómo te ayudo? Ellos no te van a decir, sí, ayúdame a llevarme a la luz. No tienen esa conciencia como para decirles. Entonces no es irse a meter, ¿verdad? A preguntarles cosas, no. Es ayudarlos verdaderamente, o sea, pedirle a alguien, buscar ayuda de alguien que los cruce, que haga una limpieza verdadera de esa casa. O sea, entonces en otras palabras es en serio. O sea, si hay ahí es que hay unas almas sufriendo y las almas son tan importantes como es un ser humano. O sea, no vas a ir a jugar ni vas a ir a para grabarlo y salir yo en un video y hacerme famoso, ¿verdad? Y sí, soy muy temerario y fui y me metí. O sea, no lo hagan, ¿verdad? Hay que tenerle respeto, hay que tener compasión a las almas. No meterte en los panteones, que ahora lo hemos visto, que va la gente a los panteones a ver qué se siente, se brinca. No, hay que tener un respeto por la gente, por los espíritus, por los fantasmas. Lo que está ahí es un respeto, un respeto sobre todo. Ok, bueno, terminamos Sí, en la otra quería hablar sobre lo que es una posesión, o sea, los niveles, ¿verdad? Porque hay niveles, entonces vamos a explicar los diferentes niveles, ¿verdad? Que involucra como por qué, ¿verdad? Cuándo, cómo, quién, y luego también explicar, pues, el cómo resolver eso, ¿verdad? Porque es algo muy fuerte. Ok, entonces es el siguiente que sería el número 4. Ok. Bueno, bye, hasta luego. Si tienes alguna pregunta, historia que compartir o un tema que te gustaría que habláramos, escríbenos a sanatoriummbs@gmail. Si tú o un familiar necesita ayuda, envíanos un mensaje a nuestra página sanatoriummbs.org o puedes enviarnos un mensaje de texto al 405-960-1112.